Estás escuchando La Esfera Celeste. Faustino García es un experimentado observador que, después de haber pasado por la observación de tránsitos exoplanetarios, cometas y otros menesteres, se dedica actualmente a medir los cambios de brillo que presentan los asteroides debido a su rotación. Pero además es el responsable de uno de los enclaves astroturísticos pioneros de este país, el Observatorio. Bueno, Faustino, ¿qué tal? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Muy bien. Antes que nada, muchísimas gracias por dedicarnos un rato de tu tiempo a conocerte a ti, a conocer el observatorio, que para la gente del mundillo yo creo que es un enclave, ¿no?, de este país que lleva muchos años ahí trabajando en pro de los astrófilos, por así decirlo, ¿no? Uh-huh. Y también para charlar un rato de la que actualmente es tu principal actividad, que es el tema de la rotación de asteroides. ¿Vale? Muy bien. Pero... Dime. No, estupendo. Gracias por conectar conmigo y bueno, que voy escuchando muchas veces algunos de los posts que ya hay de gente, compañeros, amigos. Y bueno, pero también me encanta. Pues lo mismo te digo, muchas gracias a ti. Oye, antes que nada, a ver, una pregunta que nos gusta hacer siempre a los observadores: ¿desde dónde observas y qué equipo gastas tú, Faustino? Pues es una zona de Asturias, del occidente de Asturias, que es, digamos, del prelitoral. Uh-huh. Y estoy en una zona, pues aunque sea rural, pues dado como está todo el día de contaminación lumínica, pues es casi digamos, periurbano, ¿no? Uh-huh. Y bueno, tengo un equipo que es una cúpula de 2,5 metros con un RCX 400 de 10 pulgadas y unas VIG. Ahora mismo con la 7.8, que tiene la rueda portafiltros con los el DRVB y claro, es un filtro con óptica adaptativa, con la modelo la AOL. Y luego llevo añadido encima un R80 en paralelo, pues simplemente para auxiliar, ¿no? Para una vez si hay que hacer alguna imagen un poco de más campo o para una guía auxiliar o algo así. Uh-huh. Y eso es básicamente lo que tengo. Uh-huh. Y con este equipo, ahora mismo me comentabas antes que lo que ocupa más tu tiempo es el tema de rotaciones, pero y también me comentabas que era el tema de las rotaciones quizás un punto al que llegabas después de otras actividades, ¿no? Y que tenía sentido en épocas de surveys y de tanta actividad profesional. Pero ¿por qué campos has pasado? ¿Qué actividades te han ocupado durante estos últimos años? Primero en visual, porque llegamos, como casi todos, al observatorio y a la CCD, pasando primero por el visual. Y ya en visual había empezado haciendo observaciones de cometas y sobre todo observación solar, que ya desde el año 88 empecé a hacer la observación solar y bueno, conecté con Javier Ruiz de Cantabria. Llevamos muchos años de colaboración y de amistad. Y cuando yo tuve la CCD y todo el observatorio montado, pues lo primero que hice fue observación de cometas. Los primeros años fueron prácticamente exclusivo de observación de cometas. Y a través de alguien que no recuerdo ahora mismo, sé que pasaron un link de una página de un japonés que pone un ranking con toda la información que saca de los boletines sobre las publicaciones del NPC. Y pues creo que fue empecé en el 2006 con la cámara, o 2007 mejor dicho, pues en 2009
en un ranking de este japonés que publica ahí, era el cuarto observatorio del mundo de los que reportaron cometas en la cantidad de observaciones que había hecho. Hacía del orden de 1.500, 1.800 medidas de 40 a 50 cometas diferentes al año. Muy bien. Y de ahí, pues de la mano de Ramón Naves y todo esto, pues empecé un día a hacer exoplanetas. Bueno, vi que salían razonablemente bien. Y empecé a hacer algunos exoplanetas. En los exoplanetas, pues siempre en el campo de los exoplanetas siempre aparece alguna variable. Y miras a ver, compruebas que a pesar de que es un exoplaneta que se hizo muchas veces, resulta que hay una variable que no está, digamos, catalogada en el VSX. Entonces le dedicas un tiempo a hacer aquella variable, la denuncias en el VSX y al final aparece la variable ya reconocida con su número. Y después algún asteroide que salía, que lo seguías, también aparecía alguna variable por ahí en el campo y al final fui haciendo variables estas así. Y bueno, al final tengo como 13 variables ahí descubiertas, añadidas al VSX. Pero bueno, es un campo que también lo dejé, entre otras cosas, porque, bueno, no es muy... La idea de del coordinador que hay para la parte latina es un poco extraño. Y al final, pues, no me animo mucho a seguir haciendo... No te convencía mucho, ¿no? No, es que, bueno, es una forma de guiar las cosas un poco, yo creo que fuera de lugar. Entonces, bueno, no seguí... Si había alguna variable, pues no la seguía ahí. Y poco a poco acabé con los esteroides porque, bueno, en las variables, pues resulta que hay un montón de surveys por ahí que ya hay millones y millones de variables descubiertas y no parece que tampoco tengan mucha vía. Pero los cometas y las supernovas y este tipo de objetos que no se pueden prever, y como es el caso de los asteroides, que aunque tengan una curva hecha maravillosa con una precisión tremenda en el test, o que tenga una cantidad enorme de curvas Gaia, no significa que dentro de 2 años la curva sea distinta. Y de hecho hay que hacerlas cada X años para poder tener diferentes perspectivas en asteroides y poder hacer la modelización 3D. Entonces, bueno, ahí fue un poco, digamos, el nicho en el que, a pesar de que haya mucha información, siempre hace falta más información. Y fue por uno de los motivos en los que empecé a hacer, digamos, el seguimiento de la rotación de asteroides. Un poco ya con la experiencia y con la práctica de los variables y de los exoplanetas, pues era una rama más, era prácticamente hacer lo mismo. Y bueno, fueron saliendo curvas coincidentes con lo que ya había publicado, en tanto buscando información en los boletines del MPC y sitios estos así. Y bueno, te da confianza de que vas viendo que las curvas que salen pues son válidas, son coincidentes con lo que ya está publicado. Muy bien. Y oye, para alguien que ha hecho también exoplanetas, ¿cómo comparas la fotometría en el caso de exoplanetas y en el caso de asteroides para inferir rotaciones y tal? ¿Tiene aspectos distintos? ¿Es más exigente? ¿Menos? Bueno, es un poco más complicado en el sentido de que cada noche los asteroides están en una ubicación diferente al ir moviéndose. Por lo tanto, no puedes tener las estrellas de referencia iguales, como pasa con un exoplaneta, que puedes siempre elegir la misma estrella de comparación. Con un asteroide, cada noche la estrella de comparación es diferente. Entonces, optamos, digamos, la propuesta de coger varias, al menos 3 estrellas de comparación. Vale. Y también nos fijamos un poco en que las estrellas tengan el mismo índice de color. Por ejemplo, que sean estrellas en nube y no introducir, digamos, más artefactos por problemas de índice de color. Luego buscamos en APAS o en Gaia o en una fuente fiable de comparación la magnitud que tienen esas estrellas y hacemos pues, la curva con la comparación de varias estrellas. Pero más allá del aspecto este
de la fotometría diferencial, ¿no? De la referencia que tomas a nivel de captación y de obtención de datos, supongo que se asemeja mucho, ¿no? Sí, a ver, una vez bueno, hay otro problema añadido, que es que el asteroide, si se te va mucho de tiempo porque tienes mala noche, porque están muchos días nublados y van pasando el tiempo, el asteroide generalmente cuando lo coges es cuando está cerca de la posición, brilla más, pero enseguida se nos aleja, va bajando de brillo. Claro. Entonces, aunque vas midiendo la magnitud absoluta con unas estrellas, digamos, de referencia fiables, pues con el tiempo el brillo del asteroide sigue bajando. Entonces hay que hacer una corrección ahí para que se hace siempre con el software, para intentar que no sea, digamos, una magnitud geocéntrica, porque si no la curva sería cada vez más baja, más baja, más baja. Claro. Y hay que ajustar las amplitudes a que el asteroide no se mantenga como si dijéramos en una magnitud constante, ¿no? Y bueno, pero eso son cuestiones que al final se solucionan con el software. Vale. Y como casi todos usamos el software de Julio, y Julio ya explicó aquí en el programa cómo justifica las mediciones que hace con el Photodiff y algunos otros como el que yo uso de Julio, pues ya sé, hablando con él, pues ya se compensa ese tipo de rasgos muy particulares, concretos para asteroides. Y bueno, las curvas salen, pues, te digo, salen, bueno, pues ajustadas a lo que se publica. Es siempre que estemos observando uno que ya sabemos algunos datos de él, que los hay que no sabemos nada y bueno, pues cuando te pones a hacer una curva, pues no tienes ni idea de lo que va a salir, porque no hay datos. Claro. Mira, justamente te iba a preguntar, porque, bueno, a veces, si simplificas excesivamente la labor de los fotometristas, ¿no? Piensas, bueno, pues es que son procesos como muy monótonos de ir sacando, ¿no? Y construyendo curvas, pero yo supongo que al final aquí hay una visión que va más allá y que hay objetos o objetivos, ¿no? O experiencias bueno, pues que son más enriquecedoras, ¿no? Y en ese caso aspectos de esos asteroides que detectáis a partir de la fotometría que los hacen casos más, pues más interesantes, ¿no? O más sorpresivos incluso a veces. En ese aspecto hay preferencias ¿sabes? O algún tipo de fenómeno no, pero de datos o de fenomenología que te resulte más interesante. Bueno, como objetivo, o sea, ahora mismo hicimos un grupo de observación de asteroides para hacer esto. Y como objetivo, pues elegimos principalmente aquellos que vemos que hace ya un tiempo que no se observan, ¿no? Aunque ya tengan una curva conocida. Por otro lado, aquellos que vemos que cuando buscas una información sobre la curva de luz sobre el periodo, pues no hay datos. En la base de datos del MPC hay una base de datos de curvas de luz y no está, no figura, no hay datos. Entonces es un objetivo para decir, bueno, vamos a ver si conseguimos hacer esto. De ahí siempre hay que hacer un pequeño filtro porque pues algunos están en magnitudes que ya no están asequibles a los equipos que tenemos, porque está en una posición que ya sabemos que va a estar complicada, pues porque está muy bajo en el horizonte, porque tiene pocas horas de visibilidad y una serie de factores que hay que ir sopesando a la hora de decir, bueno, pues vamos a intentar sacar la curva de este en concreto para añadir esa información y que, bueno, por lo menos que se pueda, digamos, analizar e intentar sacar un periodo de rotación. Y, claro, muchas veces cuando te enfrentas a un objetivo de estos que no hay ningún tipo de dato, pues resulta que te encuentras que es una curva excesivamente plana, que no tienes apenas amplitudes, que no sabes exactamente si va a tener un periodo de 12 horas o de 25. Y bueno, hay veces que algunos se quedan un poco ahí abandonados pues porque no se ven los resultados claros. Sin embargo, en otros, pues sí, empiezas a notar que hay una buena amplitud, que tienes
digamos, rasgos que no estaban, digamos, en curvas anteriores. Y bueno, esto fue un caso que nos pasó, que encontramos que la curva tenía un aspecto muy peculiar y encontramos que esa curva, después de consultar a algún experto internacional como Peter Flavik, pues resulta que era un sistema binario, ¿no? Un asteroide binario. Bueno, al final eso fue algún telegrama de Cebat para anunciar que era un binario. Como grupo, como el grupo de... Sí. Pero claro, en ese sentido, eso al final es una conclusión ya después de haber hecho mucho trabajo, pero supongo que yo, que soy un neófito en este tema, veré una curva y veré algunas cosas. Puede ser un periodo muy definido o no, puede haber, yo que sé, armónicos o subperiodos o mil historias, pero de ahí se infieren, supongo, algunos tipos de parámetros técnicos que nos ayudan a analizar mejor, ¿no?, el comportamiento o las características mejor de ese asteroide. Sí, normalmente una curva de un asteroide suelen ser los máximos y los mínimos, que corresponden digamos, a una aproximación a un elipsoide, y tiene pues dos caras de más área y dos caras con menor área, pero no siempre se cumple esto. Y a veces hay curvas que tienen 3 máximos y 2 mínimos, o tienen 5, y algunas, pues la forma de cómo se producen los mínimos, como fue el caso del asteroide TIR, tiene una forma de embudo muy particular que se debía a eclipses mutuos, a fenómenos mutuos. Uno de los componentes eclipsaba al otro. Y en vez de hacer una curva, digamos, suave, senoidal, antes de llegar a esa parte digamos, de la inflexión del mínimo, ahí hace una caída brusca de nube que denotaba que había un eclipse. Y esto fue lo que analizó el Peter Flavik y nos dijo qué relación había entre los dos cuerpos, que era un binario síncrono, y con eso, bueno, pues mismo nos animó a que lo publicásemos en Cebat para decir que era un sistema binario. Pues lo que encontramos, pues viendo un poco esa forma extraña de la forma de V del mínimo. Muy bien. Y ahí, claro, es como es todo un submundo. Jugáis con características. Bueno, esto a lo mejor también iba a comentar, por ejemplo, ahí el tema del parámetro de Tisserand, que supongo que también se contempla cuando estudias cuerpos menores en general, ¿no? Pero en el caso de curvas, ¿hay parámetros que sean exclusivos del estudio de este tipo de cuerpos? Pues exactamente, no te lo puedo decir, no sé si hay algún tipo de exclusividad. Lo que sí hemos visto por la cantidad de curvas y cuando te pones a ver qué objetivos puedes elegir y empiezas a ver qué información hay, qué curvas tienen, desde qué años hay información y ese tipo de cosas, pues evidentemente hay curvas completamente extrañas que todo lo imaginable pues casi se puede ver plasmado en las curvas que hay. Y esto lo miramos precisamente porque también se eligen como objetivos aquellos que, aunque tengan mucha información y haya mucha curva hecha, si hace ya algún tiempo, aunque no sea mucho, que venga 2, 3, 4 años que no se ha ido ninguna, interesa hacerlos porque también nos interesa que con curvas que nosotros añadimos se intente hacer la modelización, ¿no? Y también, bueno, entre otras cosas, colaboramos con el ICTEA, el Instituto de Ciencias Espaciales y Tecnológicas de Asturias, de la Universidad de Oviedo, de la mano de Enrique Díaz. Y de esta forma se modeliza y conseguimos que si, digamos, por modo de prueba, que modelizamos el 699 ELA, que aunque ya tenía modelo, bueno, pues añadimos las curvas que hicimos y conseguimos con los datos anteriores y esa curva volver a remodelizar el asteroide ELA en acuerdo con lo que ya había. Entonces, bueno, vemos que está bien, que funciona,
y que es un camino que podemos y que tenemos como en mente para poder seguir haciendo curvas que lleguen a, digamos, como objetivo modelizar esos asteroides que ahora mismo no tengan un modelo. Y que ahora ya hicimos la prueba, vemos que funciona, que sí se consigue, se puede hacer. Entonces ahora algunos que no tienen modelo, pues los incluimos como objetivos para intentar sacar la curva, y con los datos que ya hay anteriores, incluso si hay datos en test, pues se pueden, digamos, llegar a hacer la modelización del cuerpo, ¿no? En 3D. Claro, y en esa modelización al final supongo que os encontráis que hay cuerpos muy aburridos, bueno, entre comillas, con curvas muy planas, que supongo que de ahí se infiere que son pues objetos como muy esféricos, ¿no? Supongo. Y luego hay bichos más complejos que son muy poliédricos y que generan unas cosas a nivel de curvas complicadísimas, ¿no? Porque no te digo, si además es binario, ya me parece flipante que de ahí se pueda detectar todo esto. Y en ese sentido hay procedencias o, yo qué sé, órbitas o tipos de asteroides según alguna clasificación que tengan más oportunidades de ser de un tipo o de un otro, de mostrar unas curvas más ricas o más complejas que otros, o eso es una lotería pura. No sé, depende de la posición de la geometría que tengan con nosotros. Hay algunos que en una época en particular ves que hay curvas que tuvieron una amplitud de 0,4 magnitudes, y otras épocas en las que hay curvas publicadas que tienen una amplitud de centésimos, de 0,04 o 0,06 de amplitud máxima, y en otros momentos una amplitud de 0,4. ¿Y esa variación tan bestia a qué responde? Pues principalmente a que estamos viendo en una perspectiva diferente la inclinación del plano orbital del asteroide con el nuestro, y del eje de inclinación del eje de rotación del asteroide respecto a nosotros en un punto de vista en particular, hace que sea muy cambiante a lo largo del tiempo. Entonces, de ahí es donde se puede sacar la modelización, en que a base de ver el asteroide en diferentes perspectivas a lo largo del tiempo, nos permite ir haciéndonos una idea de cómo es la forma que tiene. Y de ahí, de las curvas de luz, por un sistema que se llama de inversión de curva de luz, con ese software, y de los datos que hay dispersos por ahí, pues se puede ir modelizando. A veces son, digamos, que requerirán unos mínimos para poder conseguir una modelización, y con el tiempo se van revisando los modelos, evidentemente. Y de hecho hay algunos que matemáticamente tienen varias ecuaciones, entonces hay 2 o 3 modelos diferentes, e incluso con las ocultaciones por asteroides también se puede definir muy bien la forma y ver con qué modelo ajusta mejor. Y entonces, tanto con las curvas de luz de fotometría, como con las formas que salen de las ocultaciones y la geometría que sale de las ocultaciones, pues se van, digamos, reuniendo datos suficientes como para que en un momento se pueda modelizar. Vale. Claro, al final esto es muy rico, porque ahora estaba pensando que se da el caso en un extremo de un cuerpo más o menos irregular que tiene un movimiento de su eje, una rotación muy rápida, y puedes ver la curva con relativa facilidad, ¿no? Tomando medidas durante un espacio de tiempo relativamente breve, y en cambio se podría dar el caso hipotético de un cuerpo que prácticamente no variara su eje, pero lo que estás viendo es el cambio de perspectiva respecto, ¿no? Y de posición respecto a él, ¿no? Lo estás viendo desde otros puntos de vista, por ejemplo, ¿no? Sí, hay oposiciones en las que casi, digamos, lo ves de frente y claro, es muy plano, y en otras épocas, depende de que tengan, pues tendrán 3, 4, 5 años de periodo de traslación, y claro, hay que seguirlos durante muchísimos años para poder verlos en todas las posiciones posibles. Entonces, claro, de ahí que sea interesante el hacerlos, y que no importa que lo haya hecho test y que haya sacado una fotometría maravillosa, claro, porque a los 2 años la curva es completamente distinta, o al menos algo diferente, y puede tener más o menos amplitud. El periodo generalmente es el mismo, ¿no? Más o menos el error que se pueda obtener en cada momento, pero la amplitud sí que suele variar bastante,
por esos efectos de perspectiva y del ángulo de fase, ¿no? El ángulo que vemos desde la Tierra de cómo lo ilumina el Sol, que va cambiando en el momento que el asteroide se mueve en su órbita y la Tierra nos movemos también en nuestra órbita, esa forma de, como la fase de la Luna, ¿no? Cómo queda iluminado, Sí, sí. pues también en función de en qué aspecto y con qué perspectiva se ve, pues también influye en cómo sale la curva de luz. Pero claro, todo ello en conjunto es lo que ayuda a poco haciéndose una idea de cómo es la forma general, la forma tosca que tienen los asteroides. Y ese tipo de estudios puede llegar a tener en cuenta cambios en el brillo, en la reflectividad o en el albedo del cuerpo por composición, por cambios en que tengas una cara del cuerpo que tenga una determinada reflectividad y otras, ¿no? O albedo, mejor dicho. Sí. O es demasiado fino, ya se puede inferir esto. Eso yo pienso que hay una idea que tenemos por ahí rondando, que es hacerlo con, digamos, con fotometría con filtros en diferentes bandas. Vale. Y si es monolítico y es todo, digamos, de una sola composición, claro, pues más o menos el índice de color saldrá constante. Vale. Pero si fuese un objeto formado por coalescencia de diferentes cuerpos, pues podría reflejar una composición diferente y quizás se pudiese llegar a apreciar si el índice de color pues fuese variando a lo largo de la rotación. Claro. Bueno, con este que hicimos que salió que era binario, pues tenemos pendiente el conseguir hacer la curva de luz pues por el índice de color. Ese sacamos, digamos, la curva casi completa en varios sitios. Claro. Ya pues está pendiente el análisis de si se puede llegar a determinar si es, digamos, como son dos objetos, dos componentes, pues a ver si en algún momento se puede apreciar que haya diferencia en el índice de color. Muy interesante. Claro, esto supongo que lo suyo también sería complementarlo con espectrometría, aunque con las magnitudes que gastáis, eso con un equipo no profesional debe ser casi imposible, ¿no? Sí, bueno, eso hay que recurrir a la bibliografía. Hay sitios que hay disponibles algunos espectros y si el que tienes en el estudio está ahí la espectroscopía hecha, pues intentar consultarlo. Pero no hay muchos. Y claro, manejamos asteroides, pues la mayoría andan por magnitud 12, 13, pero llegamos hasta la 15, 16. Y claro, sacar el 15, 16 en espectro, pues se complica mucho. Y hay que tener otros equipos que no están asequibles a la economía normal. Claro. Y todo esto, entiendo que, bueno, gran parte de esta actividad la ordenáis, por decirlo de alguna forma, desde GOAS, ¿no? Que es ese grupo dedicado justamente al estudio de estos fenómenos que estábamos comentando ahora, ¿no? Y que con mayor o menor actividad, porque estas cosas ya sabemos que suben y bajan y con el tiempo pues hay ciclos. ¿Tenéis o tiene ese grupo alguna característica o algo que le defina, alguna especialización o tiene una mirada amplia que puede variar en el tiempo? No, es un grupo abierto como todos los que hicimos bueno, casi todos los que estamos en el grupo de GOAS, pues estamos en algunos de los otros grupos que tanto para observación de cometas como de supernovas como en otro tipo de actividades. En realidad somos, digamos, la base de amigos que nos conocemos de una cosa y otra y de los congresos y bueno, cuando surge una actividad pues alguien se entera o te invitan o participas y vas aportando lo que puedes. Lo que sí... Dime. No, dime, perdón. No, esto, tío, yo había empezado a hacer ya algunos asteroides y no sé, con alguien lo comenté y un día me dice Rafael González Farfán que también estaba interesándose en el tema por los mismos motivos más o menos que yo había comentado y me propuso que si podíamos hacer que si me apetecía formar un grupo y hacer un grupo, que él también estaba en contacto con algunos otros, con Jesús Delgado, con Francisco Roldán o con José María Hernández
Y bueno, empezamos a hacer un núcleo de 5 miembros y bueno, ver cómo lo podíamos organizar. Y una vez que empezamos a entrar en marcha, pues fuimos abriendo el grupo, invitando a más gente y bueno, al final pues decidimos ponerle un nombre y hacer un grupo pues más o menos organizado y bueno, pues hacer las propuestas de cómo hacer las cosas y de qué objetivos buscar. Y así fue creciendo el grupo. Hasta ahora tiene, pues no recuerdo si 18, 20 miembros. Y bueno, pues hicimos con la ayuda de uno de los miembros, pues que fue Luis Rodríguez Caballo, hicimos una página web con los sitios de Google para ir subiendo las gráficas con las curvas y algunos datos interesantes que tuviéramos en el asteroide. Quién lo descubrió, dónde, qué características tiene orbitales o de albedo, de los antecedentes que hay en las curvas anteriores o los datos que hay sobre él y el resultado de la observación con la curva terminal. Sí, mi pregunta, Faustino, iba más en el sentido de si tenéis algún criterio concreto respecto a los objetivos que soléis trabajar o que os gusta trabajar, o a más en el sentido de la metodología, que supongo que evidentemente tenéis más o menos estandarizada. Sí, un poco ya nos fuimos comentando. La metodología, pues ya digo, es utilizar pues estrellas de comparación claro, que tengan un índice de color, digamos el mismo, generalmente pues elige el V porque está más centrado, no irán los extremos, el rojo y el azul, y también pues el número de estrellas, por lo menos 3 de comparación, y utilizar pues por ejemplo el APAS o Gaia para ver las magnitudes. Por ejemplo, hay una herramienta que es el SecPlot, que ya lo tienen disponible en la APSU, que se puede descargar y es una aplicación Java que ya puedes ver exactamente las estrellas, si son verdes o azules o rojas, o si son variables, para elegir una variable de comparación. Y incluso te da las magnitudes en APAS. Entonces, es más cómodo sacarlo de ahí. Claro. Ahora mismo, pues, con el Ticho o con el Tico, es una de las cosas que está ahí también para ir entrando en ello y ver si da resultados, sobre todo con aquellos los que tienen una curva que tiene buena amplitud, que sale una curva bastante limpia. La curva sale bastante bien también con Ticho. Y bueno, es una cosa que hay que incorporar, es más o menos nuevo y hay que ir experimentando con ello y ver si se puede convertir en una herramienta igual incluso más definitiva. Claro. Pues bueno, se va evolucionando y vamos cambiando un poco según van avanzando las cosas. Y luego, en cuanto a objetivos, pues como metodología, digamos, a la hora de elegir objetos, pues también Javier Ruiz que también participa en el grupo, hizo un pequeño programita, digamos, para seleccionar. Entonces podemos buscar aquellos que no tienen curva en la base de datos del NFC y dentro de esos, pues aquellos que tengan la magnitud adecuada, que se pueda observar, que estén, digamos, observables en la mayor parte del tiempo de la noche y hacer una selección. Y ahora mismo pues tenemos como 4 o 5 objetivos a seguir y son los que proponemos en el grupo. Cualquiera del grupo puede proponer algunos y trasteando por ahí encuentran uno que sea un objetivo interesante para incorporarlo a esa lista de objetivos y a trabajar con ellos. Tenemos 2 en marcha, siempre tenemos 1, 2 o 3, porque en una noche te pones a hacer la fotometría y resulta que está pasando cerca de una estrella que lo contamina todo, no se puede hacer nada. Claro. Y para perder la noche, pues coges y te tiras a otro. Vale. Y a veces pasa lo mismo. Hay suerte tan bien hecha que coincide que vas a otro y está pasando exactamente lo mismo. Está cerca de una estrella que no hay nada que hacer. Pero hay que tener varios objetivos que se puedan poder seguir a lo largo del tiempo. E incluso si alguno, pues por condiciones muy particulares, pues mira, mi campo de visión no me alcanza para ver esto, o yo no puedo llegar a esta magnitud, pues
hay varios objetivos que sean más asequibles a cada uno de los miembros del grupo y que de esta forma se pueda ir complementando cada uno de los objetos y las diferentes curvas que se pueden obtener. Entonces es un poco la metodología nuestra, ¿no? Muy bien. Por un lado buscar objetivos y por otro lado seguir el sistema de fotometría con diferencial, con fotodío, con tichos y se incorpora ahora mismo al sistema, que ya con TICO tiene la ventaja de que no hay que andar buscando estudios de comparación. Ya claro. Elige las que están dentro de un rango fotométrico adecuado y sale la curva, ¿eh? Pues bueno, por eso es que ese campo hay que ir, por el momento están, digamos, en fase de incorporación a la metodología. Vale. Pero tenéis buenas vibraciones con TICO, ¿no? Sí. Hay algunos resultados que salen muy bien. Luego hay que intentar pasarla mejor, porque para eso ahí con la mano de Ramón, que es el que mejor lo va, con Ramón Naves, lo va estudiando, no encontramos la manera de que se pasen bien las amplitudes. Y bueno, trabajamos con otro programa que se llama Periodos, que también lo llevamos a través de los argentinos de Fora, que colaboramos con ellos con una observación, porque tenemos, por ejemplo, un asteroide que se seguía aquí, que al final llegaba a quedar muy bajo y no lo podíamos seguir, pero se podía seguir desde el hemisferio sur. Vale. Entonces, les pasamos la información, lo siguieron ellos desde Argentina y los otros países que tienen dentro del grupo, y al final se pudo completar la curva. Era un asteroide raro, estos que tienen más de un día de periodo. Y bueno, al final publicaron ellos en el boletín, en el NTD, el resultado, y bien, ¿no? Entonces, ellos hacen con este programa con periodos, y la verdad es que son curvas salen muy bien, ¿no? Con periodos. Se propone hacer el espectro y saca la frecuencia bastante bien, y estamos contentos con periodos. Muy bien esas colaboraciones internacionales, ¿eh? Oye, a mí una cosa que me tiene... Dime, perdona. No, hombre, que en este caso también tiene la ventaja de que nos entendemos bien en el idioma, ¿no? Ya, sí. Sí. Con los rusos sería un poco más complicado, ¿no? Sí. Evidente, sí. No, yo te comentaba una anécdota, que es que dándote una vuelta por la web del GOAS, que hay mucha información sobre los objetos que tenéis en estudio y incluso algunas publicaciones y tal, y ves las gráficas, en algunas de las cuales un ojo novato como el mío o directamente neófito pues no ve absolutamente nada, y en otros ves periodos, pero luego hay un elemento muy guapo que son las gráficas polares, ¿no? Que son aproximaciones a las formas de los objetos, y eso a mí es que me flipa mucho que a partir de observaciones puntuales y de medidas de brillo puedas llegar a dibujar eso, ¿eh? Sí, la gráfica polar a mí también me llama mucho la atención. La veía siempre en la página de Raúl Beren, el del Observatorio de Ginebra, que es donde generalmente enviamos todas las medidas que hacemos. Y hablándolo con Javier Ruiz, pues hizo un pequeño programita que lo que hace simplemente es la misma curva donde tenemos el tiempo y la amplitud, pero representándolo desde el eje polar. Entonces, más o menos tienes una idea del contorno, que es lo que vemos en una curva de luz. O sea, una vez que tienes el periodo, de alguna forma estamos viendo el contorno, porque es el asteroide cuando gira nos está mostrando una forma, digamos, del perímetro que tiene. Pues si eso lo vamos, digamos, haciendo una perspectiva de que lo vemos desde el polo, pues esa misma curva de luz la podemos graficar de manera que se ve como un contorno. ¿Y las cotejáis con las que pueden producir, por ejemplo, el estudio por ocultaciones? No, es que son cuestiones diferentes. Porque los otros son modelos 3D y esto simplemente es una representación de la misma curva, pero con otra perspectiva. Sí. Claro. Y no tiene por qué coincidir para nada una aproximación a un contorno con el otro. Claro, es que el otro, digamos, hombre, es que no es lo mismo, ¿no? Porque el otro está viendo, digamos, la forma que tiene tal cual estaría en el espacio en ese momento, ¿no? Mientras que la gráfica polar es una representación de la curva de luz
pero Sí, representada de sí. otra manera. Sí, 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 sí. Tú le das la vuelta o le echas un vistazo alrededor de todo el objeto cuando las ocultaciones son la foto de un momento exacto muy concreto, ¿no? Exactamente. Claro, claro. Muy bien. Bueno, súper interesante. Ya pondremos el link a la página de GUAS porque la gente se dé una vuelta por ahí porque es chulo. Evidentemente también a la página del observatorio. Y yo creo que ahora nos toca hablar del observatorio porque además de estudiar objetos, tú tienes unos apartamentos, ¿no? Un enclave súper chulo de turismo rural, astronómico, no sabía cómo definirlo, que hay mucha gente que conoce, pero para quien no lo conozca, contámoslo un poco. Pues fue una cosa que surgió mm, como una actividad que empezamos en plan familiar y que desde aquel momento yo tuve claro que para diferenciarse del resto del turismo rural, pues podía ofrecer la astronomía porque era algo en lo que ya estaba inmerso y en lo que yo tenía afición y ya casi podemos decir pasión. En aquel momento, pues cuando empecé, abrimos el negocio, digamos, en 2006, ya se instaló la cúpula y el telescopio. Y bueno, cuando se hizo eco Ángel Gómez en la revista de Astronomía, pues hizo un pequeño artículo y en aquel momento había publicados 5 establecimientos de turismo que de alguna manera ofreciesen astronomía. Ninguno como lo que yo había montado, con una cúpula y un telescopio en un observatorio astronómico en condiciones. Había pues un hotel en Canarias que tenía un telescopio en una azotea, algún establecimiento pues que tenía sacaban el telescopio y hacían observaciones al aire libre y cosas así. En otros sitios pues a lo mejor llamaban a alguien que venía con el telescopio y hacía observaciones allí, pero no había una instalación fija con un observatorio como el caso de lo que yo había montado. Y bueno, yo en aquel momento ya tenía claro que era un nicho de mercado que estaba sin abrir y fuimos pioneros en ese sentido. Y evidentemente, 16 años después, ahora hay un boom, ya hay la etiqueta astroturismo o turismo astronómico, ya hay agencias de viajes que se dedican a hacer viajes exclusivamente de astronomía y la cosa creció y cambió por completo. Claro, los primeros años era muy difícil. Y bueno, por un lado tienes la ventaja de que eres el único y por el otro lado tienes la inconveniente de que eres el único. Claro. Es mejor que haya muchos sitios porque entre todos se puede crear un poco de sinergia y la cosa se va conociendo. Claro. Y ahora sí que ya tienes un cliente que viene expresamente porque quiere mirar, aunque no tenga conocimiento de astronomía o aunque no sea aficionado, tiene la curiosidad de poder ver por un telescopio y, y verlo, digamos, sentir. No es la cosa, ver una foto de Júpiter preciosa, maravillosa, con unos detalles enormes, no tiene nada que ver con mirar por un ocular y verlo. Sí, sí, Esa sí. sensación de verlo, digamos, uno mismo, a la gente le encanta. Sí, sí. Sí, sí, es muy distinto. ¿Y qué tipo de público tenéis? Entiendo que el segundo grupo, que es este que estabas comentando ahora, pues seguro, y de gente que viene por puro placer de acercarse, ¿no?, a la astronomía quizás por primeras veces, pero tenéis gente, no que sé, que hace astrofotografía o incluso gente más afín a tu actividad que os visita. Sí, ya te digo que cada vez más pues, se va conociendo más, se va habiendo más publicidad, va habiendo más intercambios entre unos y otros, más boca a boca, y sí que viene pues más gente interesada ya en hacer cosas de astronomía. Pero sobre todo, y teniendo en cuenta que la mayor afluencia de público es en vacaciones, es en verano, pues también hay mucha afluencia familiar de parejas, matrimonios con niños que quieren que conozcan, que lo vean, que miren por un telescopio. Y bueno, por ese lado también es bastante gratificante ver que los niños pues, tienen interés, que les gusta, que les encanta, digamos, también esa sensación de verlo. Sí, sí. Y pues hay esa vertiente, ¿no? La parte, digamos, familiar y por otro lado la parte de que ya tienen un pequeño interés, unos pequeños conocimientos
sobre astronomía, y claro que tiene su telescopio y hacen sus observaciones, pero bueno, les apetece pues venir a un sitio donde sí. Ya astronomía, incluso a veces están interesados en ver cómo después monto la CCD y empiezo a hacer algún tipo de observación. Se quedan conmigo un ratín más ahí mirando las imágenes radiográficas. Sí. O sea, que creas afición, Faustino? Tú ayudas a crear afición también, yo creo, ¿no? Bueno, si te encanta lo que haces, al final lo que haces es intentar compartirlo y haces divulgación también. Sí, o sea, siempre fui ligado a la divulgación, a la observación. Por tanto, claro. Sí. Muy bien. Pues también nombraremos al observatorio con sus correspondientes URLs en las notas del episodio. Y son si me permites, son apartamentos pequeños, son apartamentos para un matrimonio con un niño, son dos plazas más una, pero son muy acogedores y el enclave pues es digamos la cuenta porque estás cerca de es mar y montaña en un paquete, ¿no? Tienes la playa a 15 minutos en coche y tienes la montaña solamente donde estás en el mismo sitio donde están los apartamentos, pues no es una alta montaña porque está en la montaña digamos de la costa del litoral de Asturias, pero es zona más o menos montañosa. Entonces puedes salir, pasear y ya estás por caminos como quien dice, de montaña y en desplazamientos cortos digamos de máximo de 30 minutos o 50 minutos estás en un montón de enclaves alrededor que te permiten disfrutar del entorno y luego tienes las noches para poder disfrutar de la observación astronómica contando con la venida del tiempo, que no es que noches no ya, eso sí, pero eso en todas partes. Sí. No, el entorno es muy chulo, porque ya recomiendo a la gente que se dé una vuelta por la web y hay fotos, incluso en Google, si buscas el observatorio, hay un montón de fotos que habrás subido o vosotros o la gente que os visita y los espacios también están muy bien. O sea que, no sé, yo no sé, no lo tengo previsto en el corto pronto, pero cuando me vaya a dar una vuelta por vuestra tierra seguro que os paso a veros porque pinta un sitio que se está tranquilo y si además de noche puedes hacer astronomía ya es como un poco el sueño, ¿no? Sí, esa fue la idea inicial, ¿no? De, bueno, poder aunar las dos cosas. Tenemos por un lado el turismo rural de día que se complementa después por la noche. ¿Te quieres quedar un poco más tarde? Bueno, estás haciendo la observación, pero sales prácticamente desde el observatorio a la cama. Sí. No tienes que andar haciendo viajes ni haciendo cosas así. Entonces, eso sí que es una ventaja que, bueno, pues si tengo que trasnochar un poco y después tengo que viajar, pues qué feo, ¿no? Y aquí no. Aquí es llegar a casa, descansar, observar y directamente a descansar otra vez. Para señoritos esto, Faustino. Muy bien. Muy bien, oye, pues seguro que cuando vayamos por allá os venimos a visitar, seguro. Y entre tanto, aparte de contarlo aquí y de dejarlo en las notas del episodio, darte las gracias por este rato y contarnos cosas tan interesantes y a ver si hablamos pronto. Nada, a tu disposición, cuando quieras. Muchas gracias, Faustino. Gracias por todo también. Venga, un abrazo, hasta luego. Igualmente, hasta luego. Podéis escuchar La Esfera Celeste en todas las plataformas de podcasting. Encontraréis más información sobre todos los episodios y sus invitados en laesferaceleste.com. Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo viaje.